Melanio Paredes, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, ex ministro de Educación y de Industria y Comercio, está aquí con nosotros. Director del Infotep. Melanio, es que si digo todo lo Carlos se nos va a la entrevista. Por fin me encuentro con los dos juntos. Una pareja ejemplar. Gracias, mis amigos además. Así Pero es. siempre o me encontraba contigo en un programa o con María en otro. Felizmente lo atrapé a los dos. Si votan a uno, bueno, pues no queda otro. Bienvenido, Melanio. Un placer tenerle aquí y es grata su visita porque yo, escuchando al presidente hablar en términos educativos, recordaba las 20,000 y pico de aulas que hizo Danilo Medina, y el presidente dijo ayer que se entregaron en el año pasado, creo que 1,100 aulas, y yo decía, pero ¿dónde están todas esas aulas? Además que hoy más que nunca los niños y adolescentes pueden entender un texto contrario a lo que dicen organismos internacionales. O sea, el presidente me confundió un poco. A ver si usted me puede aclarar. Y hoy domingo, después de pasar unos días y el mareo del carnaval, quizás estamos en mejores condiciones de reflexionar sobre el contenido del discurso de Luis Abinader. Yo le confieso a usted lo siguiente: cuando yo vi que el presidente se empecinó en una reforma constitucional para ser, como lo dijo, el primer mandatario en ejercicio que no intenta modificar la Constitución para perpetuarse, dije, este hombre va a terminar como estadista. Qué bien. Pero yo estoy decepcionado. Porque un estadista no se ocupa de caer gracioso, de buscar ovaciones. Uno de los periódicos, al otro día, el 28, contaba 83 ovaciones al presidente Luis Abinader. Los aplausos. Y en cada entrega que hace el presidente en una rendición de cuentas, se presenta con más histriónico. El último de los personajes que presentó ayer, y recuérdense a Giuliani en aquellos años, fue a Tony Blair. Tony Blair, sí. Yo le invitaría a ustedes, que son periodistas acuciosos, a que busquen cuál es el costo que tiene el tener a Tony Blair asesorante de gobierno y sentarlo en la augusta sala del Congreso Nacional. Así como se pagó a un super consultor para la Policía Nacional, Pepe que Vila terminó, ganaba 2 millones de pesos mensual. Entonces, sé, porque tú fuiste que sacaste la información. Así es. Entonces, es un ejercicio interesante para periodistas acuciosos buscar qué le cuesta a Tony Blair, a Luis Abinader y al Estado Dominicano. No es de pero al gratis. mismo tiempo que le retorna al Estado Dominicano. Miren, las estadísticas encierran verdades, pero también trampas. Cuando tú divides el Producto Interno Bruto Nacional y lo divides entre los 11 millones de habitantes, tú tienes un promedio de ingreso per cápita. Pero es una trampa. Claro. Es una trampa, porque habrán personajes que van a concentrar en sí mismos el ingreso de 100 dominicanos. Como también hablar de la pobreza en función de unos ingresos que se le entregan a muchas familias dominicanas como donaciones o como subsidios. Y que cuando tú pasas de $200 o 300 de salirte de la pobreza, es una gran mentira, es una gran falsa, porque la pobreza es multidimensional. Yo recuerdo a una invitación que me hizo la ex primera dama Margarita Cedeño a Palacio Nacional, que vino un hindú que ha trabajado el tema, y hablaba de unos 9 factores: hábitat, el tipo de vivienda que tú ocupas, el piso, la característica de baño, si tiene acceso a agua potable, si tiene instalaciones sanitarias, si tiene acceso a luz eléctrica, si tú accedes a servicios de salud, atención primaria, si en el hospital cercano te ofrecen medicamentos, pero al mismo tiempo también el tema de educación, si tiene oportunidades educativas. Y si tienes un empleo sustentable, que tú puedas garantizar todos los meses un ingreso que te permita los alimentos básicos. Eso es pobreza
multidimensional. Cuando me hablan de pobreza, y lo digo por este gobierno y por los nuestros también, porque yo recuerdo también que en la gestión nuestra había algunos neoliberales que hablaban de esa pobreza monetaria. No, no es pobreza monetaria, es pobreza en términos de calidad de vida. Existencial, pudiera ser. Exactamente. Un político de valores, de principios, como lo aprendimos nosotros de Juan Bosch, se ocupa y preocupa por la calidad de vida de la gente. Yo me pongo, y por eso me gustó, y voy a decirlo, la intervención del presidente Fernández fue rápida el mismo día. La nuestra, nos tomamos tiempo. Pero en ambos casos, la oposición se puso en la piel de la gente. Correcto. ¿Qué dice? ¿Qué es el rol? ¿Qué dice María del tema de que nosotros tenemos unos riesgos país, los mejores, porque la inversión extranjera? Bueno, y la inversión extranjera viene porque vienen como magnánimos a salvar el país. No, el capital va detrás de aquellas áreas en que le permite obtener más beneficios, más capital. Claro. El círculo que decía Mar de la circulación de capital. Entonces, cuando tú atraes inversión extranjera, no es por tu bonita cara, es porque aquí se lo estamos dando todo. Claro. Cuando el presidente habla de que se colocaron bonos soberanos y que hubo 6 ofertas distintas, porque este país está invirtiendo una cuarta parte, y ahí yo le paso un cuadro a ustedes, una cuarta Para parte que lo de sus pongan en ingresos. producción. Una cuarta parte de sus ingresos lo está utilizando para pagar el servicio de la deuda, para pagar los créditos. Los intereses, como Los lo conocemos intereses, popularmente. Una cuarta parte. Entonces, Sí, es así. yo le decía... O sea que hay poco para invertir. Así es. Yo decía en la mañana antes del discurso del 27 que ojalá y el presidente no me viniera a hablar de tierras raras, no me viniera a hablar de la marina frente al Jaragua y un puerto turístico frente a los No, pero por eso son enunciados. que no me viniera a hablar de la refinería de Guyana, o que le íbamos a vender energía eléctrica a Puerto Rico. No, porque Porque eso- cuando a una ama de casa, y además profesional como María, le dicen eso, clase media, y dice, ¿y qué carajo me importa? ¿En qué me a mí? impacta eso a mí? ¿En qué me impacta eso a mí? El presidente tenía que hablar justamente del ingreso real, que ese 12% es mareo también, es mareo. Porque aquí hay Ya se lo que fue. llaman quintiles, hay Sí. que ver los claro niveles de que te ingreso. lo dividen en 3. Sí, pero después que aumentó el dólar de 60 a 62, casi 63, Se tragó ese aumento. todo lo que es importado Así se ha es. disparado, Melania. Así es. Entonces, a ese dominicano de a pie hay que decirle qué tiene que hacer cada día para resolver esos problemas de movilizarse, de transportarse. Un caos. Claro, un caos Un total. caos. A ese dominicano de a pie hay que decirle qué pasa con los hospitales, qué pasa con la Plaza Luis Eduardo Aibar en el centro de María Auxiliadora, que fue un modelo que el propio presidente Abinader, cuando fue a inaugurar una parte de ese hospital, dijo que era modelo y que le iba a dar continuidad. Y reconoció, de las pocas cosas que le reconoció a la gente anterior. Yo me pregunto, ¿qué ha pasado con Luis Aibar? Una zona donde Pedro hace proselitismo y sabe lo que representa eso para los ciudadanos No, y, de a y pie las de la capital. necesidades que hay ahí de ese centro. Entonces, Que no solo iba a servir para esa entonces, zona. el presidente habla de que se remozaron los hospitales. ¿Cuáles se remozaron? Pero ni las fachadas le pintaron. Pero ¿esto es un problema de remozar o que el hospital tiene Funciona. atención primaria en algunos lugares, Especialista. tiene los servicios cálidos de salud, tiene los medicamentos cuando un pobre va a recibir los servicios de salud? Esos son los temas que le interesa conocer a la ciudadanía. Que el arroz selecto, como decía la declaración de nuestro secretario general, se está pagando a 46 pesos la libra. Pero dígame de las aulas que... Usted Sí, que fue ahora, ministro de Educación. Quise hacer ese introito Ok. para ir a la sala, porque con Pedro luego tendré que hacer un programa sobre el tema del ADP y los maestros, porque vi a Pedro muy emocionado, pero yo quiero hacer un programa aparte con Pedro. Porque, Me tiene una por porque ahí. ciertamente es un tema que me apasiona. Claro. Y como opositor, y yo fui maestro toda la vida,
me duele lo que pasa en la educación dominicana, como le duele a Pedro y como te duele a ti. Porque como ustedes lo han dicho, sus hijos y ustedes son el producto de la educación como el medio más legítimo de movilidad social. En función de No hay otro. lo que tú, y oí tu comentario, lo que tú has logrado ser. Ninguno de nosotros somos de abolengo. Yo me pasé la vida entera caminando 2, 4, 5 kilómetros para recibir docencia. Primero primaria y luego yendo de Ensanche La Fe a la normal en la Duarte. Caminaba 5 kilómetros todos los días. Y eso es importante porque el derecho, como se estableció en la Constitución de 2010, es un derecho fundamental de nuestros niños y niñas. Yo jamás comulgaré con que le afecte el derecho que tienen los niños a esa educación. Aún incluso por encima de la demanda de los maestros. Eso hay que protegerlo. Entonces, por favor, no me venga el presidente Luis Abinader a pintar que estamos en el camino de lograr la calidad de la educación. No. Y le podemos desmontar uno por uno los argumentos. El programa Con Base. El programa Con Base es un piloto. Cuando tú tienes un piloto, ese piloto primero tiene que someterse a prueba. No de un año, no. De 2, 3, 4 años, para ver si lo que se logró en ese piloto se mantiene en el tiempo y si es escalable. Bajo evaluación permanente. Si es replicable para aplicarlo en todas las escuelas. Yo recuerdo que en Colombia se modeló en los años 80 y 90 el modelo de escuela nueva, que incluso aquí un colegio tomó ese nombre. Claro, en Gascue. Y en Rancho Arriba se replicó un modelo de escuela nueva. ¿En qué consiste? Si ustedes van a Montessori o van a cualquiera de esos colegios, usted reúne un grupo de profesores capacitados, que le ha hecho una inducción, que le entrega los materiales. Pero usted tiene una escuela con sanitario, con luz eléctrica, con agua potable. Y además un buen ambiente porque participan las familias. Usted logra maravillas. En esa escuela va a haber aprendizaje. Ahora, lo importante no es tenerlo en una escuela. Es replicar el modelo a escala. Melanio, vamos a hacer una pausa porque me falta un puntito ahí con el tema de la escuela que quizás tú puedes aclararme. Ya volvemos. Melanio Paredes con nosotros. Continuamos conversando con Melanio Paredes, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Melanio, en la pausa, que íbamos hablando de la escuela, si nosotros tenemos 260 mil millones anuales, ¿por qué no podemos convertir esa escuela vieja, atrasada, retrógrada, en esa escuela nueva que tú que has estudiado mucho el tema, debemos iniciar por lo menos esa construcción? Por un problema de ineficiencia, ineficacia de la gestión. Miren, o de las gestiones. De la gestión en sentido general. Desde que apareció este gobierno ya lo que uno prevé, si Luis Miguel Decán no da un gran salto, es que ha sido una gestión fracaso de 8 años. Y Johnny Pujol decía ese día en su intervención que el peor fracaso de un gobierno es no asegurarle un cupo a un alumno que demanda una escuela. Cuando un niño entre los 3 a los 11 años no va a la escuela, ustedes saben que se expone a ser sujeto de toda clase de desviaciones. Juan Valdés nos decía que hay alrededor de 500,000 de niños que no han tenido acceso. Sí, yo pienso, yo lo dije a Johnny, que nos quedamos cortos cuando se hablaba de 100,000 niños. Mire, mi hermana, la pandemia generó un impacto aquí. Sí. Claro. Aquí no se ha evaluado eso. Claro. Y yo lo veo en carne Ni propia. se le cayó el tema atrás. del déficit de atención, Sí. el tema de que se perdió esa cadena y que de alguna manera hay alumnos que dejaron de ir a la escuela y no han No vuelto. se le cayó atrás a esos alumnos. Así es. Así es. No se le dio entonces, seguimiento. Exacto. Así es. Y peor lo que son adolescentes. Exacto. Entonces, ¿por qué no podemos hacerlo, Melanio? Si siempre hablamos del tema económico. Cuarto hay. Todo el país se ha Dinero sacrificado para que ese ministerio tenga los recursos. Porque aquí Gerencia. reivindico algo que me decía el presidente Fernández cuando estaban las sombrillas amarillas en las calles. Correcto. Me decía, profesor, pero están demandando el 4%, pero hay que tener un plan. Yo le dije, sí, presidente, Exacto. ya yo tengo el plan. Ahora, no puede ser una inversión de un año para otro, porque mucho ese dinero se iría por el sumidero. Y así Tiene está. que ser una inversión progresiva, de manera que los planes se vayan desarrollando en el tiempo. Formar un profesor de grado
te toma 3 años, 4 de un día años. para otro. Luego, especialización 1 año. O sea, tú no puedes formar un buen maestro en 2 años. Es en un tiempo. Que era la primera pata La primera de la pata. masa. Así de es. la mesa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que ir a la evaluación del impacto de la inversión por actores. ¿Qué se invierte por alumno y medir su rendimiento? ¿Qué se invierte por docente en salario, capacitación, actualización y evaluar su desempeño? ¿Qué se invierte en la gestión, en administrar las escuelas, en acompañar a los maestros, en la sede central con la planificación, los POA, los programas operativos anuales y evaluar la gestión? Me decía una persona que le da seguimiento al presupuesto educativo que en el 2014 se invertía una masa, ese 4%, en la sede central. Pues la sede central ha seguido gastando igualito ¿Pero y en qué? sin que la sede central nómina. crezca. Tú que eres, has estado ligado a la construcción, ¿cómo se mide el crecimiento del sistema educativo? Por las escuelas que se van adicionando. Que se van adicionando, Si tú claro. construyes 400 aulas, esas aulas requieren servicios, requieren agua potable, Claro. instalaciones sanitarias, etcétera. No. Demandan nuevos maestros. Y han de Maestros. producir una movilidad del sector privado al público. Así es. Si hay calidad, claro Entonces, está. eso no se evalúa. Entonces tú tienes que evaluar el rendimiento de los alumnos, el desempeño de los maestros y la eficacia y eficiencia de la gestión. Aquí hay unas regionales de educación y unos distritos en que los técnicos que supuestamente deben acompañar a los docentes no pueden entrar a las escuelas porque son enemigos. Enemigos porque viene del tema del debate político o politiquero, y entonces instalan a un técnico que no es técnico nada, un político, y entonces el maestro dice, pero este no puede venirme a supervisar ni a evaluar porque no tiene la competencia para eso. Melania. Entonces ese es un tema, es un círculo pernicioso grave, Pedro. Y aquí hay que actuar como estadista para poder superar esa Entonces situación. pudiéramos decir, el 4% entró en el año 2013. Danilo lo prometió y lo cumplió en el 13. El PLD administró 7 años ese proceso y el PE y este partido revolucionario moderno lleva 4 y medio. 5 ya va. para 5. No llega todavía, 4 y medio. Bueno, pero que llegamos en 5. de 5. Fracasaron todos. Mira, Ángel Hernández dijo que el 4% se fue al basurero. Recuérdense que los resultados en educación hay que verlos en el mediano y el largo plazo. Yo diría, como fortaleza en la gestión de Danilo Medina, Tenemos 12 que años. se comenzó con él, sí, logró llevar la cobertura en primaria a un 94%, la cobertura en secundaria, media, a un 71%. Y Las escuelas, la inicial las aulas, quedó en un 50 y tanto por ciento. tan Se defendida. construyeron 18,000 nuevas aulas y se le dio mantenimiento constructivo y preventivo a muchas aulas. Ahora, ¿qué planteaba el pacto educativo? Que se firmó en abril del 2014 con un horizonte hasta el 2030 y que Luis Abinader, como líder político, fue signatario de ese pacto y fue a Palacio. Revisión. Y él dijo ahora, al inaugurar el año escolar en una escuela de Alto Arroyo Hondo, que él era partidario de relanzar el pacto educativo. No lo han hecho. Tenían todo el deber de ver qué se ha evaluar, qué se cumplió o no en la gestión de Medina y a partir de ahí hacer un replanteamiento para ver si iba al nivel. Pero tú sabes qué pasaba con eso. Danilo Medina avanzó en el tema de la cobertura y avanzó en el tema de la asistencia De los a los espacios, alumnos. los espacios. Los espacios. Pero para poder mantener el ritmo y lograr el 100% en la cobertura, había que construir 10,000 aulas entre el Adicional. 2020 y el 2024. ¿Cuántas se construyeron? 1,600 aulas. El presidente anuncia ayer con bombo y En platillo total. que van a construir 1,100. 1,100. Pero en los 4 años. 4 años, 1,600. Y me corrigió Andrés Martínez, un ingeniero. El ingeniero de la amigo- Fuerza Popular. amigo Yo mío. lo dije y me dijo Andrés que trabajó Que conmigo, trabajó un muchas excelente, escuelas, claro. trabajó en mantenimiento de escuelas. Mi amigo. Me dijo, Melanio, no, esas 1,600 aulas no fueron iniciativa de ese gobierno, la dejó el gobierno de Danilo Sí, es Medina. verdad, estaba O sea, el gobierno en 4 años no tuvo iniciativa de construir una sola escuela. De motus Entonces, por propios. favor, Dios. por favor. Entonces, yo te digo lo siguiente. ¿Cuánto se chupa? Y te mandaré un cuadro también. La nómina de personal fijo. 137,000 docentes. 107,000 empleados administrativos. Debía ser un empleado administrativo por cada 3 docentes. Por cada Ya 3 están docentes. casi a la par. Claro. Producto del populismo y la politiquería en el sistema. ¿Cuánto se gasta en nómina de personal fijo?
En el INAVIE, que es, ya tú sabes, y hay muchísimas denuncias Hay sobre problema, eso. hay problema ahí. Y en INAVIMA, que es el tema de maestros. de las pensiones, el 89%, el 4%. Queda un 11% para la construcción de aulas, victoriamiento de aulas y la mejora del aspecto pedagógico. Y además también hay El método. mil y pico de millones, tengo entendido, que se van en transportar alrededor de 140 estudiantes Yo en todo no el país, quisiera, Pedro. porque el técnico que está 140.000. es una persona que 140.000, trabaja conmigo en industria sí. y comercio, pero ojalá y el famoso programa TRAE no termine como una trate. Bueno, El presidente habló ayer de que se le ha dado Que por transporte TRAE no a lo un... lleven. Oye, para que tú veas la trampa en las estadísticas, que se le ha dado transporte a 1.600.000 y tantos mil alumnos en 22 provincias. Presidente, tenga mucho cuidado con lo que le ponen a decir. Con la estadística. Ha habido 1.600.000 traslados, no porque estudiantes. hay 1.800.000 alumnos Son en la los mismos escuela pública. estudiantes que se Y mueven diario. Pero cuando el presidente lo dice con ese estereotipo, parecía que el 90% de los alumnos de este país Se Están mueven en en ese ese transporte. transportan. Y lo dice una persona que caminó 5 kilómetros en primaria, caminó 5 kilómetros en secundaria. Y me quedaba en Piedra Blanca de Jaina para irme a pie hasta el kilómetro 18 donde está la refinería. En mi vida, en mi carrera universitaria, yo sí supe lo que era caminar. O sea que el logro de que los muchachos puedan ser transportados a la escuela es importante, pero cuidadito, porque parece que el 25% de lo que se invierte por alumno se lo está chupando el TRAE. Ay, santo. Mira, Melanio, Madre. finalmente nos queda un minuto. El PLD, cuéntame cómo van ustedes, cómo se sienten con ese nuevo secretario general, un muchacho joven, muy bien preparado. Yo me quedé esperando más para el discurso, porque imagínate tú. Pero Ya tendremos que hacer la ya en segunda otro programa. parte. Mira, Pues tenemos que hablar de la ADP en la otra justamente, entrevista. este sábado estuvimos en Asua. Yo acompañé al presidente Medina y a Johnny Pujol como parte del programa El PLD a las calles. Ya nosotros culminamos el proceso, como tú sabes, discusión de documentos, Sí. elección de En autoridades. lo que estamos nosotros Lo que ahora. ahora tiene que terminar, y yo espero que lo hagan con éxito, la fuerza del pueblo, porque cuando se fortalece Hoy cerramos la el Congreso. Cuando se fortalece la oposición, se debilita el gobierno. Hoy Y este cerramos el gobierno- Congreso y dejamos abierto el elector. Magnífico. Entonces, ¿por qué? Porque cuando esos partidos resuelvan esos temas internos, ya nosotros los resolvimos, Sí. estaremos en capacidad de hacer una oposición frontal, que este gobierno se lo merece y el pueblo dominicano requiere. Que sus mejores hombres y mujeres estén al lado Defendiéndolo. acompañándolo ante las tribulaciones que estamos pasando y que pasaremos en los próximos años. Melanio, gracias. A ustedes. Hace tiempo que usted no venía por aquí, pero se aprovechó bastante. Melanio Paredes, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, ha estado con nosotros. Gracias a ustedes, feliz resto de la noche y nos vemos la próxima semana.